Hay historias que estremecen, otras que desconciertan, pero muy pocas logran desafiar lo que creemos saber sobre la muerte, como esta. Nuestro archivo de hoy se adentra en un misterio tan incómodo que durante años varios gobiernos intentaron evitar que se difundiera. Un caso donde un niño, que apenas sabía hablar, reveló recuerdos extremadamente detallados de una vida que, según él, ya había vivido. Y lo más perturbador no fue lo que dijo, sino lo que se comprobó después. Prepárate. Hoy te cuento la historia del pequeño Imad, el niño que señaló el lugar exacto donde había ocurrido su propio asesinato. En otra vida, todo comenzó en un pueblo remoto del norte del Líbano, una comunidad pequeña donde todos se conocen, donde los rumores se propagan como fuego seco, y donde nadie esperaba que un niño de apenas 3 años provocara un terremoto emocional que llegaría a oídos de investigadores de todo el mundo. Imad era un niño tranquilo, callado, inteligente para su edad, pero también arrastraba un detalle que inquietaba a quienes lo observaban de cerca. Tenía un marcado lunar en su frente y otro en la parte superior de la cabeza. Desde que comenzó a hablar, repetía siempre la misma frase: "No soy Imad, soy Shafik y me mataron". Al principio, sus padres lo ignoraron, se rieron, pensaron que era imaginación infantil, un juego un poco extraño, nada más. Hasta que un día, mientras caminaban cerca de una colina, el niño se detuvo de golpe, miró un punto concreto del terreno y comenzó a temblar. Aquí, aquí caí, dijo. Aquí me golpearon. Los padres se quedaron sin aliento. Su hijo nunca había estado allí antes, nunca había oído hablar de ese lugar y nunca había visto a nadie que viviera cerca de esa colina. A partir de ese momento decidieron que tenían que escucharlo. Con una voz pequeña, todavía infantil, Imad empezó a contar una historia que no podía pertenecerle. Describió una casa que no conocía, describió una familia que no era la suya, describió un nombre completo: Shafik Kamel, y describió con una precisión casi quirúrgica cómo había muerto. Me golpearon en la cabeza con un hacha, mi sangre cayó en la tierra, el asesino me enterró bajo unas piedras grandes. Allí arriba. El silencio se apoderó de la casa. La madre lloró. El padre buscó explicaciones racionales. Pero el niño no estaba inventando. Cada vez que repetía la historia, lo hacía exactamente igual, con los mismos gestos, con el mismo tono, como si hablara desde un recuerdo antiguo y muy doloroso. Los vecinos comenzaron a interesarse, y alguien mencionó, casi en voz baja, un detalle que heló la sangre a todos. Años atrás, un hombre llamado Shafik Kamel había desaparecido misteriosamente. Nunca encontraron su cuerpo. Nunca se supo qué pasó. La familia de Imad decidió llevar al niño al pueblo donde supuestamente había vivido Shafik, y lo que ocurrió allí dejó sin palabras incluso a los más escépticos. Cuando llegaron, Imad no necesitó instrucciones, no preguntó, no dudó. Apenas bajó del coche, empezó a caminar calle arriba. Giró a la derecha en un callejón, luego otra vez, y otra, como si siguiera un mapa que llevaba grabado en su mente, hasta que se detuvo frente a una casa. Una casa en ruinas, una casa abandonada, una casa que según los habitantes del pueblo había pertenecido a Shafik. El niño la tocó con la mano, con suavidad, como si acariciara una memoria enterrada. Esta era mi casa. La familia de Shafik fue convocada. Llegaron desconfiados, curiosos, con miedo de que todo fuera una farsa cruel. Pero cuando entraron en la sala, algo indescriptible ocurrió. Imad miró a una mujer mayor, la madre de Shafik, y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Madre, he vuelto». La mujer se desplomó en el suelo, envuelta en sollozos. El resto de la familia quedó petrificada. ¿Cómo podía un niño desconocido saber ese apodo familiar? ¿Cómo podía reproducir gestos idénticos a los de Shafik? ¿Cómo podía conocer historias íntimas que jamás se contaron en público? Le hicieron preguntas deliberadamente privadas, preguntas que solo el verdadero Shafik podría contestar. Y el niño respondió a todas, sin fallar, sin titubear. Era como si la memoria de un hombre de 30 años viviera dentro de un niño de 3. Era imposible, pero estaba sucediendo frente a sus ojos. La parte más perturbadora llegó después. El niño insistió en que podía mostrarles dónde lo habían asesinado.
Lo llevaron a la colina, sin pistas, sin indicaciones. Caminó hasta detenerse en un punto concreto, entre dos grandes piedras. Aquí, aquí me enterró, aquí puso mi cuerpo. Los hombres comenzaron a cavar, y después de un rato encontraron restos humanos. Pero lo peor estaba por venir. El niño señaló una casa cercana, miró fijamente a un hombre adulto que observaba desde la distancia, y dijo: «Él me mató». La acusación cayó sobre el pueblo como un rayo. El hombre palideció, negó todo con furia, pero terminó apartando la mirada y cerrando la puerta de su casa de un portazo. Horas después, frente a los líderes comunitarios, confesó haber matado a Shafik en una discusión por dinero, confesó haberlo enterrado bajo las piedras de esa colina. Confesó todo lo que el niño había dicho. La policía no tuvo que investigar. El asesino lo describió todo, punto por punto, exactamente igual que el niño. El caso llegó a psiquiatras, antropólogos, expertos en desarrollo infantil y académicos internacionales. Todos intentaron refutarlo. Todos buscaron una explicación lógica. Y todos terminaron admitiendo que era imposible explicar que un niño conociera nombres, ubicaciones, detalles privados, recuerdos emocionales y la escena exacta de un crimen jamás resuelto. No había forma racional. No había filtración de información. No había trucos posibles. El caso fue documentado por investigadores de reencarnación en la Universidad de Virginia, quienes lo clasificaron como uno de los testimonios infantiles de vida anterior más sólidos jamás registrados. Y el detalle final es el más inquietante. El cuerpo descubierto bajo las piedras tenía marcas en el cráneo, 2 heridas profundas, una frontal y otra superior. ¿Recuerdas los lunares de Imad? Estaban en el mismo lugar exacto donde el niño tenía sus 2 marcas de nacimiento. Para algunas culturas, esto no sorprende. Creen que los cuerpos vienen marcados por las heridas de vidas pasadas. Para los científicos fue el golpe definitivo. Las probabilidades de que un niño tenga 2 marcas exactamente en los puntos donde un hombre recibió los golpes que lo mataron, y que además recuerde su vida, son prácticamente cero. Este archivo plantea preguntas demasiado incómodas para la ciencia moderna. ¿Existe la memoria más allá de la muerte? ¿Pueden los recuerdos adherirse a un nuevo cuerpo? ¿Sobrevive la conciencia? ¿De dónde vienen estos niños? ¿Por qué algunos recuerdan y otros no? Nada de esto tiene una explicación definitiva. Lo único indiscutible es que Imad sabía cosas que no podía saber. Cosas enterradas. Cosas que solo el muerto conocía. Cosas que condujeron a resolver un crimen oculto durante años. Si este caso es cierto, quizá la muerte no sea un final. Quizá solo sea un paso más en un ciclo que aún no comprendemos. Este fue el archivo 2 de la serie 1, una historia que hasta hoy los investigadores siguen analizando. Gracias por acompañarme. Y el archivo 3 es aún más inquietante. Un evento documentado por astrónomos que jamás debió ocurrir. No te lo pierdas. Suscríbete y activa las notificaciones para no perdértelo. Hasta la próxima.